Ok, para hacer esta otra actividad se me ocurrió un poco hablar sobre la deuda interna y la deuda externa. Eh, ¿Qué es lo diferente que van a escuchar de mí, que no van a escuchar, digamos, como este tipo Zucker, que, bueno, Sommer o el profesor dio, digamos, el ejemplo, no va a decir este tipo de cosas, o por otro lado no lo van a escuchar? Entonces, quiero hablar un poco la génesis de qué es esto, de dónde viene, porque muy importante saber de dónde viene esto, un poco para entender la situación en que estamos. Entonces, espero que sea un poco didáctico y un poco diferente a lo que ustedes van a escuchar. Hay que hablar un poco de historia. Entonces vamos a hablar de un periodo brevemente de 1950 a 1980, donde hay un modelo, digamos, de desarrollo en nuestro país que se le llamó modelo sustitutivo de importaciones. ¿En qué consistía este modelo? Bueno, había que financiar ciertas actividades industriales, digamos, para generar como lógica de desarrollo en el país. Entonces, ¿de qué se trataba? De que usted daba créditos blandos, usted daba, digamos, otro tipo, digamos, de ayudas a empresas para que generaran industria en el país. Por ejemplo, el caso de Cementos del Pacífico, que fue una empresa nacional, el caso del AXA, por si ninguno lo ha escuchado, el AXA fue una empresa nacional, la línea de aéreas de Costarricense S.A. fue una empresa nacional. Entonces, el Estado, digamos, promovía este tipo de actividades. ¿Cómo? El Estado se endeudaba, buscaba dólares, porque estamos hablando de una época donde no estaba tan en auge la globalización, había que endeudarse de alguna manera. ¿Qué pasó? Que también, bueno, parte de la deuda que acumulamos para tratar de motivar este modelo sirvió mucho para el gran desarrollo social que tuvimos, la caja, diversos tipos de, digamos, de ayudas que el gobierno daba, digamos, a sus habitantes, que, digamos, es lo que tenemos actualmente, la gran consecuencia de todo ese tipo de desarrollos en el bienestar social. Entonces, aquí, digamos, por promover esto, hubo que endeudarse. Obviamente, que mucho del dinero que entraba acá iba del lado para financiar actividades, empresarios. Entonces hay empresarios, digamos, que básicamente se beneficiaron de ayudas. Entonces esto fue un gran paso. ¿Qué sucedió después de los 80? Bueno, había que pagar la deuda. El problema es que en los 80 las tasas de interés internacionales empezaron a crecer. Entonces, ¿qué pasa? Bancos internacionales querían la plata de vuelta. Entonces hay un montón de bancos, muchos pertenecientes al Club de París, el Banco Ambrosiano, por si ustedes no saben, el Banco Ambrosiano es el banco de la Iglesia Católica, fueron dueños de esta deuda externa. Entonces había que pagarla, había que comprometer a los países, principalmente a nosotros, a pagarla. Este deber estaba mal visto, tenía que ver qué hace. Entonces, ¿qué es un poco la lógica? De ahí, se necesitan dólares, promueva exportaciones. ¿Para qué? Usted tiene dólares para pagar este montón de bancos y a su vez salir de la deuda. Entonces, ese fue un primer paso. Las finanzas internacionales también, como usted ocupa un sector financiero que produzca o que intervenga, digamos, esos dólares para pasárselos a los deudores, usted ocupa bancos privados que se refuercen, digamos, en el país. Entonces, muchos de los beneficiarios, sobre todo en esta época, fueron entre sus principales ganadores, por supuesto, exportadores y financieros y bancos internacionales. Entonces, usted tenía que promover la entrada de dólares para pagar la deuda externa. Pero mucha esta lógica que aquí implicaba también de que no se iba a pagar tanto, o mejor dicho, esta deuda es eterna, la deuda externa es eterna, de hecho todavía se paga. ¿Por qué? Básicamente lo que se hizo fue justamente un tipo de ingeniería financiera, se pasó de deuda externa a deuda interna. Entonces todo lo que tenemos en forma de deuda externa se paga el país o básicamente se cambió de interna. ¿Cómo?
gracias a estos bancos que empezamos a desarrollar bancos privados que se financiaron por un montón de plata proveniente, digamos, de los programas de ajustes estructurales provenientes del Fondo Monetario, del Banco Mundial, para que pagáramos las deudas aquí en Banca Internacional. Entonces empezamos a acumular un montón de deuda interna. ¿Qué es lo que pasa con esta deuda interna? Bueno, en la época de los 80s, la deuda total era como el 93% del Producto Interno Bruto, 80, perdón. En el 2019, para que vean, está en 58.4%. ¿Cuál es la diferencia? Aquí es plenamente deuda externa, aquí es plenamente deuda interna. Pero acá lo que tenemos es la crisis de la deuda que se vio aumentada por el aumento en las tasas de interés. La situación que tenemos acá, porque todavía las tasas internacionales no están tan altas, entonces el margen, digamos, no es muy alto todavía. Pero ¿qué es lo que pasa? Que pasamos de una deuda externa a una deuda interna, que es la que estamos pagando todavía. Y de vez en cuando nuestra economía entra en crisis y visualiza esto, sobre todo en momentos en que el Producto Interno Bruto no crece, en donde esta deuda interna empieza a vencer, que hay que pagar, entonces la economía hace aguas. ¿Y qué es lo que tenemos actualmente? Entonces, solo un poco para que entiendan, ustedes me dirán quién es el dueño de esa deuda que tenemos actualmente. Pues mucho de la deuda entre bancos públicos, el sector público no bancario, bueno, nacional, empresas públicas no bancarias, el sector público no financiero como el INSS, etcétera. Entre estas y el resto del sector público manejan como el 55% de la deuda, 55-60%. El resto de los dueños de la deuda son bancos privados y, digamos, sector privado, que manejan como un 44% de la deuda. Entonces, como ven, mucho de la deuda que se tiene, repito, es deuda interna, que es el mismo gobierno que se ha ido endeudando durante años y años y años, y es lo que tenemos actualmente. Entonces, esto es una pequeña reseña histórica, espero que les haya servido y por lo menos entender un poco más el tema. Muchas gracias.